Bueno, pues vamos a seguir con Apocalipsis. Llevamos tiempo con Apocalipsis, bastante tiempo. Yo espero y deseo que estéis disfrutando con este libro y aprendiendo lo mismo que yo. Ya lo he dicho con algunas personas con las que he tenido la oportunidad de hablar y lo vuelvo a repetir aquí. Estoy descubriendo que si hay un libro que hable acerca de la misericordia y de la paciencia de Dios para salvación, precisamente es el Apocalipsis. Creo que es un libro impresionante, posiblemente más desconocido de lo que debiera serlo, pero es un libro que habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 que acaba una y otra vez, insisto, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios para salvación de las personas. Y hoy podremos descubrir un poco por qué digo esto. Cuando empecemos con el capítulo 8, que es con el que ya estábamos, el último que tuvimos la oportunidad, ya avanzamos algo y hoy vamos a desarrollarlo un poco más. El 8 y el 9. Empezamos aquí la apertura del séptimo sello. Ha tenido lugar, como hemos visto, el juicio de los 7 sellos. Y el séptimo es el que se abre ahora. El séptimo sello contiene el juicio o los juicios de las 7 trompetas. Y ya veremos también que cuando suena la séptima trompeta se inicia el juicio de las 7 copas. Es decir, digamos que van correlacionándose uno tras otro. Con una particularidad de que el juicio de Dios va increciendo, va cada vez teniendo más severidad. Cada vez los juicios son, digamos, trayendo más castigo y más destrucción. Con un propósito que también veremos en el transcurso de esta mañana. Por lo tanto, empezamos con las trompetas. Yo no voy a hacer, ya lo dije desde el principio, yo no estoy haciendo un estudio pormenorizado, aunque estemos tardando mucho, no estoy haciendo un estudio pormenorizado de Apocalipsis, ni mucho menos porque eso nos llevaría aún mucho más tiempo del que estamos empleando y porque creo que tampoco se trata de eso. Yo creo que lo que estamos procurando es tener una perspectiva general del libro Apocalipsis y bueno, muchos detalles que están en este libro los podamos entender. Que a partir de aquí, cuando leamos este libro o podamos compartirlo unos con otros, podamos tener las ideas mucho más claras que la podíamos tener hasta hace poco. Entonces, leyendo en el versículo 1 del capítulo 8, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto ya lo estuvimos comentando la vez anterior. Claro, uno lee esto y a principio o a priori parece como que no llegara a entender lo que esto va a significar. Si leemos de dónde venimos, el capítulo anterior, pues veremos que en los cielos hay alabanzas, hay cánticos, hay adoración, en fin, todo el cielo está sintiendo por un momento toda la alabanza al Señor Jesucristo. Y de momento todo eso se detiene, se para y hay media hora de silencio. Versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis. Así que tratemos de hacer un esfuerzo de entender el significado que va a tener que haya como por media hora silencio. Silencio. No se escucha absolutamente nada. Desde el cielo no se transmite absolutamente nada. Todo se ha parado y todo está detenido. Dice que el avance de un buen rayo es un buen trueno. En este caso no hay trueno. Hay silencio. Es como diciendo lo que se avecina, lo que va a empezar a partir de aquí. Mirad, los sellos son los 3 años y medio primeros de la gran tribulación. Son aquellos años a los que Jesús definió en Mateo como el principio de dolores. Realmente, a partir de ahora, que se va a abrir el pergamino, se sigue leyendo y empieza el juicio de las trompetas, es cuando empieza la gran tribulación. Ya estamos en los 3 años y medio de la gran tribulación, estamos justo en la mitad de la gran tribulación y allí empieza realmente los juicios de Dios a caer sobre la tierra. De hecho, aquí aparecerán los 2 testigos, la mujer, el dragón, etcétera, etcétera, que veremos más adelante. Así que han pasado los 3 años y medio primeros y estamos ya en la mitad justo de la gran tribulación. Y dice
y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Fijaos, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. No dice Juan, y vi a 7 ángeles, sino vi a los 7 ángeles. Él los identifica. ¿Sabe quiénes son esos 7 ángeles? Seguramente se está refiriendo a arcángeles. Él sabía de la existencia de arcángeles dentro de lo que era la categoría de ángeles. Ya lo estuvimos estudiando esto también cuando estudiamos los ángeles en su momento, que había diferentes categorías. Lo que está viendo aquí Juan son 7 arcángeles. ¿Por qué? Porque dice que estaban en pie ante Dios. Son aquellos que tienen el privilegio y el honor de estar justo delante de la presencia de Dios. No todos los ángeles tienen el privilegio de estar en la misma presencia de Dios, aunque van y vienen, pero hay unos que son los arcángeles que están siempre en la presencia de Dios, a no ser que tengan un mandato de Dios, como pasa con Miguel, que nosotros sabemos que existe un arcángel que se llama Miguel, porque en el libro de Daniel aparece, y va para defender a Israel. O sabemos también que hay otro arcángel que se llama Gabriel, que va a anunciarle a María que va a quedar embarazada del Espíritu Santo. Ya sabemos 2 nombres. Hay un libro, el libro de Enoch, un libro que no es canónico, que no está dentro del canon de la Biblia, donde aparecen los nombres de los 7. Rafael, por ejemplo, Uriel. Pero bueno, no nos interesa mucho ese tema porque tampoco es muy importante. Lo importante aquí es que a quien Juan está viendo son ángeles que están en la misma presencia de Dios, por lo cual deducimos que son los arcángeles. Y a aquellos se les dieron 7 trompetas. Dice el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Bueno, afortunadamente los que estamos viendo el discipulado, hoy sabemos distinguir la palabra otro en el griego, ¿verdad? Los que estáis en el discipulado, sabemos que existe otro en 2 versiones en el griego. Otro, alos, otro, héteros o héteros. Otro, alos, es aquel que es de la misma categoría, pero lo distingue numéricamente. Otro, héteros, es distinto, es otro distinto al que nos estamos refiriendo. Aquí, otro ángel, la palabra que aparece en el griego, y a mí me parece que es importante, es otro ángel, es decir, otro ángel de la misma categoría que los anteriores, por lo tanto hay un arcángel más, no hay 7 arcángeles, hay otro arcángel más porque este no estaba allí. Viene y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea que la media hora que ha habido de silencio se acaba aquí con una manifestación de truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Es la respuesta de Dios a las oraciones de los santos del capítulo 6, con el 5.º sello, cuando pidieron que ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esa oración hecha en el capítulo 6 y todas las oraciones que se han hecho a través de la historia de la Iglesia, de los santos, del Antiguo Testamento inclusive, por la venganza, por la vindicación de Dios, ahora va a tener lugar. Por eso se refleja, que es muy importante, el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo, porque todo es el conjunto de las oraciones de los santos. Dios responde a las oraciones. ¿Lo sabías? Dios responde a las oraciones. Puede tardar. Puede contestarte sí o no. Pero responde a las oraciones. Si oramos en el nombre de Jesús, Dios se ha comprometido contigo y conmigo a dar respuesta a esas oraciones. Y aquí tenemos una demostración. Ha llegado el momento de dar respuesta y Dios lo manifiesta de esta manera. Dice que tomó el ángel el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ese incensario estaba lleno de las oraciones de los santos. Y ahora sí, llegamos ya a lo que es la apertura, digamos, o cuando empieza este juicio. Y los 7 ángeles, versículo 6, que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas.
El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Yo no voy a hacer, como he dicho antes, un estudio de todas las trompetas, pero sí quiero que os quedéis con un detalle. En el versículo 9 dice, y murió la tercera parte, en el final, y la tercera parte de la nave fue destruida. El 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y si seguimos leyendo, veremos que los juicios de las trompetas van actuando sobre la tercera parte de la creación. Si uno regresara atrás a los sellos, no olvidemos que los sellos actúan sobre la cuarta parte de la tierra. Y aquí las trompetas sobre la tercera parte de la tierra. Mi pregunta ¿es que Dios es incapaz de llevar un juicio a cabo que acabe definitivamente de una vez con toda la humanidad? ¿Tiene poder Dios o necesita hacerlo por etapas? Si necesita hacerlo por etapas, ¿por qué? Esta sería la pregunta. ¿Por qué Dios lleva a cabo los juicios del Apocalipsis y los está llevando poco a poco? ¿Qué pretende Dios? Podríamos pensar, ¿se está gozando Dios en la destrucción de la humanidad? ¿Está Dios sentado en su trono, ja, 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 porque está destruyendo a la humanidad? ¿Me lo voy a tomar con tiempo y lo voy a disfrutar? ¿Os imagináis esto de Dios? Yo no me lo imagino. ¿Qué pasa? Porque Dios no determina acabar con la humanidad de una sola vez. ¿Pensáis que a Dios le produce placer destruir a la humanidad? ¿Alguien aquí cree de verdad, conociendo a Dios, los que decimos que le conocemos, que Dios se está gozando de estar destruyendo a la humanidad? Yo no me lo imagino tampoco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios determina acabar con la humanidad de esta manera, haciéndolo poco a poco, como algo seleccionado, selectivo? Una cuarta parte en el primero de los juicios de los sellos, una tercera parte en las trompetas. Luego ya sí, luego llega la destrucción total, cuando llegan las copas de la ira. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo me imagino que el corazón de Dios, mientras está ocurriendo estos sucesos, está compungido. ¿O no? Está compungido. Dios está sufriendo de ver que tiene que castigar a una generación que no ha querido creer, escuchar el mensaje del Evangelio. Pero como leímos en su momento, y el apóstol Pablo dice claramente en la carta a los romanos, Dios no puede pasar por alto el pecado ni la injusticia. Y el hombre va a recibir la retribución debida a sus pecados. Y por mucho que a Dios esto le pueda doler en su corazón, Dios en su justicia tiene que hacerlo. Pero ¿por qué lo está haciendo poco a poco? Si no está gozando, ¿qué propósito tiene Dios al estar haciendo aquí esto poco a poco? ¿Qué pensáis? Si descartamos que Dios no es, permitidme esta expresión, ¿cómo sería? Tiene un poco de sentido del humor sarcástico que está gozándose en todo esto, o es muy irónico. ¿Qué pensáis? Yo pienso que lo que Dios quiere es que se salven más personas, que le sigue dando tiempo al ser humano. Mira, cuando uno ve el juicio de las trompetas, parece que estuviera viendo las plagas del éxodo de Egipto. No lo vamos a hacer por amor al tiempo, pero si nos fuéramos, muchas de las cosas que aparecen aquí fueron las plagas de Egipto. Ahora vamos a descubrir por qué Dios está haciendo esto poco a poco. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo, Israel, de la esclavitud de Egipto, mandó mensaje a Faraón, ¿cierto? Y le avisó y le dijo, libera, por medio de Moisés, libera a mi pueblo Israel y déjalo marchar. ¿Y qué ocurrió? Que Faraón no quiso. Entonces Moisés le dijo, de parte de Dios, que sufrirían las consecuencias por aquello. Y vino la primera plaga. ¿Qué sucedió después?
Moisés volvió a presentarse delante de Faraón y le dijo, deja marchar a mi pueblo Israel, dice Dios. Y Faraón se endureció y dijo que no. ¿Qué pasó? Vino una segunda plaga. Y así hasta la 9ª plaga. Cuando vino la 9ª plaga, que fue fuerte, hubo un momento como que el Faraón se le enternece el corazón y dice, vale, de acuerdo, voy a dejar a marchar al pueblo de Israel. Pero luego no lo deja. Y viene la 10ª plaga, que es la peor de todas, que es la plaga de los primogénitos. ¿Y qué ocurre? ¿Recordáis lo que ocurre? ¿No lo recordáis? Mueren los primogénitos de los egipcios. ¿Y qué hace Faraón? Llama a Moisés y dice, saca a tu pueblo inmediatamente de aquí. Y cogió Faraón y se quedó tranquilo, llorando la muerte de los primogénitos. No. ¿Qué hizo Faraón? Se arrepintió de haber dejado libre a los israelitas y fue tras ellos para poderlos matar. En este caso Dios obró milagrosamente y los hundió a los egipcios en el Mar Rojo. En el Apocalipsis pasa exactamente igual. Dios le está dando oportunidades a los hombres me refiero en sentido de ser humano, para que aquellos conozcan el Evangelio, y los hombres, lejos de aquello, responden como en el versículo 20 del capítulo 9. Cuando ya han ocurrido todos estos juicios de las trompetas, uno tras otro, con 3 últimas trompetas que son terribles, que son los ayes, después de aquello, dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por lo tanto, estos versículos lo que nos está diciendo es el propósito que Dios tiene con los juicios. Es que la gente se arrepienta y sea salva. Dios no quiere destruir al ser humano. Dios no quiere castigar al ser humano para destruirlo. Le manda juicios para que despierten y se den cuenta de quién es Él. Pero el ser humano no responde así. Responde todo lo contrario, como Faraón. Aún su rebelión es mayor, si cabe, que antes. Por lo tanto, como dice el autor de Hebreos, que es una parte que además me encanta, cómo empieza este libro de esta carta de los Hebreos, dice Dios, capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, etcétera, etcétera. Dios no para de hablarle a la humanidad. Mira, si estás aquí y no crees en Cristo Jesús, Dios te está hablando hoy, porque Dios lo que pretende es que te salves, no que te condenes. Él no quiere destruirte, quiere salvarte. Y dice Pablo en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, que los que ya hemos creído en Cristo Jesús, ¿sabéis qué somos? Somos embajadores de Dios. Como si Dios rogase al mundo por medio de nosotros. ¿Habéis escuchado bien? Como si Dios rogase al mundo, Dios, el Todopoderoso, rogando al mundo, reconciliados con Dios. ¿Has escuchado bien esto? Ese es el mensaje de Dios, ese es el mensaje del Apocalipsis. Le está diciendo a la humanidad, escucha, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a mí. Pero no, solo algunos, afortunadamente muchos. ¿Sabéis? Y esto es impresionante. Por eso digo que el libro del Apocalipsis es el libro de la salvación de Dios por excelencia. ¿Sabéis que algunos eruditos, muchos de ellos, muchísimos eruditos bíblicos coinciden en que durante los 7 años que dura la gran tribulación se van a convertir más personas que en el resto de la historia? ¿Habéis escuchado bien esto?
Se va a predicar el Evangelio por medio, os acordáis de los 144.000 judíos, ¿verdad? Aquellos que Dios va a escoger del pueblo judío, que los va a sellar y los va a proteger, de modo que no sufran ningún daño hasta que lleven a cabo su labor, que no es otra que predicar el Evangelio del reino. Y habrá tantas conversiones como en un periodo tan pequeño de tiempo no ha habido en la historia de la humanidad. Algunos eruditos, y lo ven por aquel acto que nosotros de hecho lo leímos, el capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto, después de haber visto Juan la labor o la cifra de 144.000 escogidos para llevar a cabo aquella proclamación del Evangelio del Reino, dice Juan, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y aquellos, si seguimos leyendo, le pregunta quiénes son, y dice, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No se está refiriendo a la iglesia, no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a aquella multitud que va a creer. Juan lo que está viendo es a posteriori, cuando esto es una escena del final de la gran tribulación, está viendo la gran multitud de personas que van a creer en Dios por la proclamación de los 144.000. O sea que Dios en el Apocalipsis, lejos de estar destruyendo a la humanidad, la está salvando. La está salvando con una paciencia y una misericordia infinitas. Pero ese es el Dios que hemos conocido, ¿verdad? Un Dios que una y otra vez insiste al ser humano, mira, que yo he enviado a Cristo Jesús para que Él pague por tus pecados. El ser humano, en aquellos entonces, con el juicio de las trompetas, lejos de acercarse a Dios, como hemos leído, va a ser todo lo contrario. Y ellos, en vez de darse cuenta de lo que está ocurriendo y acudir al arrepentimiento, fijaos lo que dice el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo del 1 al 6. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Os acordáis? Os he dicho antes que se identifican muchas de las cosas aquí con las plagas de Egipto. Las langostas también estuvieron en Egipto. Es verdad que distintas langostas. Es cierto, por cómo eran unas y cómo son otras. Pero al fin y al cabo langostas. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso eran los 144.000. Y les fue dado que no los matasen, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí estamos muchos seres humanos, ¿verdad? ¿Alguien de aquí puede levantar la mano y decir que él ha nacido para morir? No, ¿verdad? Todos hemos nacido para vivir. Para vivir, si podemos mucho y si podemos bien, pero para vivir. Nadie quiere morir. En el tiempo del juicio de las copas, concretamente del quinto ángel, llegará la desesperación al ser humano que buscará lo que nunca ha buscado el ser humano de manera general, y es morir. Fijaos cómo va creciendo, como decía antes, el juicio de Dios. ¿Os acordáis lo que pasó en el juicio de los sellos? Capítulo 6 y versículo 15. Después de haber tenido lugar el juicio de los 6 sellos, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En los primeros juicios, los seres humanos responden de manera que se quieren esconder, quieren ocultarse de la presencia de Dios. No dice que caigan los montes sobre ellos para que los maten,
sino para que lo escondan, para que no pueda Dios verlo, si es posible. En lo que acabamos de leer ahora mismo, acerca del quinto ángel de la trompeta, dice que ya lo que desean es la muerte. Lo que desean es la muerte, pero no morirán. Será imposible. Pero fijaos, algunos de estos seguramente van a aceptar la palabra que les va a ser predicada. Pero otros son los identificados que hemos leído antes en el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, etcétera, etcétera, etcétera. No aprende. El ser humano no aprende. Pero eso le pasa al ser humano desde Adán y Eva, ¿eh? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva antes de que comieran del fruto? ¿No lo sabéis? Sí, lo sabéis, ¿verdad? De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis. Y ahí se quedó. Entonces, como Adán y Eva no sabían lo que les iba a pasar, o sea que Dios no les engañó. Dios les dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis, porque el día que comáis, de cierto es seguro, moriréis. Adán y Eva en su libertad comieron. Igual, si eso nos viene de Adán y Eva. Dios no ha traicionado a nadie. Dios no ha engañado a nadie. Juan 3:36 dice claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. O sea, la ira de Dios está sobre todos los seres humanos, porque todos los seres humanos pecamos. No sé si es la primera vez que vienes y escuchas esto de pecar y te suena todavía. Mira, pecar es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. Pero pecar también es saber lo que es bueno y no hacerlo. También esto es pecado. O sea que a lo mejor tú no entras dentro de la categoría de maltratador de mujeres, de ladrón, de estafador, de homicida, de asesino, de borracho, de adúltero. A lo mejor no. Pero seguramente si entras en la categoría que tu vida podría ser mejor para con otros, porque sabes el bien que le podrías hacer a otros y no lo haces. Y eso también es pecado. Pues la palabra de Dios dice claramente que todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Y por el hecho de ser pecadores, la ira de Dios está sobre nosotros. Porque Dios no tolera, no soporta el pecado. ¿Cuándo se quita la ira de Dios sobre nosotros? Cuando creemos en Cristo Jesús. Eso es lo que dijo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece, no se ha quitado de sobre él. Y eso es lo que está pasando aquí. Aún Dios insistiendo, mandándoles un mensaje de salvación, pero ellos no reaccionan. Ahora bien, la tercera cosa, porque ya van dos, hemos dicho, la primera, el propósito que Dios tiene con llevar a cabo los juicios de la manera en que lo está haciendo, como por etapas. En segundo lugar, cuál era la situación del ser humano en aquel entonces, cómo respondió el ser humano o la generalidad del ser humano allí, pidiendo la muerte que no va a lograr. La tercera cosa que vamos a destacar de este pasaje es que tenemos que recordar que los juicios que estamos leyendo van encaminados a juzgar a los moradores de la tierra. Eso lo dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 8:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. 8:13 he dicho, perdón. Y miré y oí una voz
Y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Y por último, 11:10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Esto es con la muerte de los 2 testigos. Y podríamos leer algunos versículos más. El Apocalipsis, los juicios de los que se nos habla, son juicios encaminados sobre los que moran sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos que hacer aquí una parada también. Porque ¿quiénes son los que moran en la tierra? A ver, ¿quiénes son los que moran en la tierra? No sé, José, ¿tú moras en la tierra? Tú dirás, sí, aquí, en Dos Hermanas, Sevilla. Y tú también, ¿no? Ceci, aquí, ¿no? En Sevilla. Y tú también, ¿no, Jaime? Moras aquí. Pues os digo una cosa. No moramos aquí. Por lo menos no es el concepto bíblico. Nosotros estamos peregrinando aquí. Y nos ha tocado peregrinar en Dos Hermanas, en Sevilla, en Venezuela, en Nicaragua, o donde quiera que Dios nos haya puesto. Porque todos los que hemos creído en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios claramente que somos extranjeros y peregrinos, esperando la ciudadanía que está en los cielos. Por lo tanto, no somos de este mundo. ¿O no dijo eso Jesús? Estamos equivocados. Hemos dicho que moramos en la tierra. Pero no. Estamos aquí por puro trámite hasta que el Señor nos lleve, porque nosotros no estamos con la esperanza o con la vista puesta aquí. ¿No? ¿No es eso lo que dice el Señor? No miremos las cosas de abajo, sino las cosas de arriba. Por lo tanto, los que hemos entendido el mensaje del Evangelio, estamos en la tierra de paso, somos extranjeros y peregrinos, buscando nuestra ciudadanía que está en los cielos. ¿Quiénes son entonces los moradores de la tierra? Todos aquellos que tienen su vista puesta en la tierra. Los que no tienen más esperanza que vivir en la tierra. Y lo mejor posible, eso sí, pero en la tierra. Como decía el apóstol Pablo cuando hablaba acerca de la resurrección de Jesús, que decía que si Jesús no había resucitado, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero no es así en nosotros, ¿verdad? Nosotros no estamos para guardar nuestras riquezas aquí. No, por lo menos no deberíamos. Jesús nos dio una orden expresa, y es que nos hiciéramos, ¿qué? Tesoros en los cielos. Porque cuando llegue la hora, cuando estemos ante su presencia, recibiremos conforme hayamos hecho en su nombre. ¿Qué pensáis? ¿Que a Dios se le está olvidando el sacrificio que tú hayas hecho ayer por un hermano o por una persona a la que le hacía falta? Dios no olvida las obras que hacemos para gloria de su nombre. Las tiene bien apuntaditas, para que cuando llegue la hora nos las va a recordar. ¿Y sabes qué? Que seguramente habrá algunas obras que ni tú ni yo seremos conscientes de que eran obras que estábamos haciendo para Él. Pero estábamos tan implicados en el bienestar de otros que no nos dábamos ni cuenta. Lo hacíamos por defecto ya. ¿No es eso lo que Jesús dice? Cuando les habla a aquellos que les dice, porque estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Tuve hambre y me disteis de comer. Y tuve sed y me disteis de beber. Y aquellas personas que le dijeron, Señor, no recordamos cuando hicimos eso contigo. ¿Y qué le dijo? Sé cuando se lo hicisteis a alguno de estos pequeños, es como si me lo hicierais a mí. O sea que el Señor no es injusto para olvidar la obra que hacemos. Él llegará la hora y el día y el momento en que nos recompensará por aquellas obras. Por eso nuestra mira no está aquí en la tierra, no está puesta para almacenar cuanto más aquí, porque aquí todo se va a quedar aquí. Nuestra misión es allí, tener tesoros allí. Por lo tanto, lo que destacamos de aquí también es que estos juicios no están para los creyentes, sino para los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son los que tienen la vista puesta en la vida aquí en la tierra, sin ver más allá de sus ojos. Por eso sabemos que cuando las personas que estén en la gran tribulación y vayan conociendo el Evangelio, claro que van a morir algunos por la causa de Cristo. No algunos, muchos, posiblemente miles, morirán por el nombre de Cristo.
pero no por los juicios de Dios, sino por la mano de Satanás, no por la mano de Dios. Y ya para terminar, una cosa que me gustaría destacar también de aquí, podría ser quizás como una ilustración, como una comparación, o por lo menos como algo llamativo. A mí me llamó la atención, de la verdad, descubrir esto. Fijaos que dice en el versículo 11, y el nombre de la estrella, bueno, el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Mirad, no sé si es pura casualidad, pero lo digo porque a mí me llamó poderosamente la atención esta coincidencia. Vosotros sabéis que hubo un accidente nuclear de muchísima importancia junto con Fukushima en Japón en el 2011. Son los dos más importantes que ha ocurrido en la historia moderna, porque antes no existía la energía nuclear, lógicamente. Pero en lo que es nuestros tiempos modernos ha habido dos accidentes terribles en el aspecto nuclear, uno en Fukushima, en Japón, en el 2011, y otro en Chernobyl, en el año 1986. No sé si lo recordáis. Los europeos seguramente lo recordamos mejor, porque cuando uno analiza las noticias de aquellos tiempos, ¿sabíais que estuvimos toda Europa en un grave peligro de morir por causa de la radioactividad? ¿Lo sabíais? Hubo 13 países que estuvieron en peligro de ser contaminados por radioactividad de manera grave en el norte de Europa, que incluso se detectó que había una radioactividad alta por el accidente que había ocurrido allí. Bueno, esto ocurrió el 29 de abril de 1986. Y diréis, ¿y por qué estás diciendo esto? ¿Sabéis lo que significa Chernobyl en ruso? Ajenjo. Ajenjo. El nombre de la estrella. ¿Casualidad? Esto ha sido tratado por algunos programas. De hecho, ahora se ha estrenado una serie. En esta semana pasada se ha estrenado una serie que está analizando los hechos que ocurrieron en Chernobyl. Y bueno, el programa este de Cuarto Milenio yo no lo veo, pero sé, porque con todo esto que he estado viendo, sé que Cuarto Milenio trató el accidente de Chernobyl. ¿Y sabéis con qué identificó el programa Cuarto Milenio el accidente de Chernobyl? Con la estrella de Ajenjo. Dijo que seguramente aquello era apocalíptico, ¿vale? Pero fijaos, Chernobyl era una central nuclear relativamente pequeña, en un pueblo perdido de lo que entonces era la Unión Soviética, ahora ya Ucrania, pero pueblo pequeñito, allí al lado estaba aquella central nuclear. ¿Qué pasó? Pues que llegaron unos empleados de aquella central nuclear y estaban tratando con unas máquinas y seguramente por un accidente que se produjo y por la poca pericia profesional que tenían aquellos hombres en aquellos entonces, hubo dos explosiones. Aquello explotó y de una cosa tan pequeña, muy pequeña, murieron en la explosión 31 personas directamente. 31 personas directamente. Afectó, como he dicho antes, a 13 países de Europa Central y Oriental, donde se detectó que había llegado la radioactividad. La cantidad, escuchad bien esto, de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsado, que vosotros no sabéis lo que es ni yo tampoco, pero es lo que he cogido para información, ¿vale? Materiales radioactivos y o tóxicos, se estima, y esto es lo que quiero destacar, se estima que lo que se liberó allí, en aquellas dos explosiones, fue 500 veces mayor que la bomba que cayó en Nagasaki en 1945. 500 veces mayor. Pues bien, todos los estudios, hoy en día, todos, y con esta serie que se ha estrenado, se está otra vez como revitalizando este tema, coinciden en que serán varias decenas de miles de personas, decenas de miles de personas, los muertos que ha causado aquella explosión, está causando y causará. ¿Y sabéis a cuánto tiempo le va a costar recuperarse al medio ambiente que fue afectado por la explosión, recuperar su entorno? Echad un cálculo.
Le va a costar 500 años. 500 años recuperarse. Y era una central nuclear pequeñita. Pero curiosamente aquello se llama ajenjo. Y a mí me llamó mucho la atención porque hay que ver lo que es capaz de hacer el ser humano y si el ser humano no es capaz de controlarlo, el daño que se produce. Esto fue por una imprudencia del ser humano y ha traído muchas consecuencias y muy graves. La virtud que tiene el Señor es que cuando manda a ese ángel tocar la trompeta y cae la estrella que se llama ajenjo, ¿sabéis qué? ¿Cuántos he dicho que van a morir por causa de Chernobyl? ¿Cuántos se estiman? Decenas de miles. Nadie le pone números. Dios con la estrella de ajenjo va a morir la tercera parte de la tierra. ¿Qué control? ¿No os parece control? La tercera parte de la tierra. Yo no sé cuál será el número. Dios sí. Ese es el Dios del Apocalipsis, que tiene un control absoluto de todas las situaciones y de todo lo que está haciendo. Con un propósito. Retribuir al ser humano que no rectifica, pero hacerlo en el tiempo para que el ser humano que ha de salvarse tenga la oportunidad de salvarse. Si Dios destruye en la gran tribulación así a la humanidad, se perderían muchos seres humanos. Y Dios no quiere que se pierdan los seres humanos. ¿Os acordáis de la historia de Sodoma y Gomorra? Impresionante. Cuando Abraham llegó y Dios le reveló, le desveló los planes que tenía acerca de Sodoma y Gomorra, ¿os acordáis de aquella conversación maravillosa entre Abraham y el ángel? Dice, es que a lo mejor hay allí 100 personas que no han pecado. Y Dios le dice, si hubiera 100 personas, yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Bueno, a lo mejor es exagerado, lo estoy parafraseando, a lo mejor es exagerado y no son 100, a lo mejor son 50. Si hubiera 50 personas, yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Bueno, a lo mejor, permíteme una vez más, y si no son 50, y si son 10, si hubiera 10, yo no los destruiría. Dice, bueno, ¿y si solamente hubiera uno? Y le dijo Dios, por amor a ese uno, yo no lo destruiría. Uf, qué grande es el Señor. Qué Señor lleno de misericordia, de compasión y de paciencia. Ese es el Dios que yo quiero que cojamos del Apocalipsis. Juicios terribles, que son verdad, efectivamente, pero que son justos, juicios justos y verdaderos, venidos o llevados a cabo por Dios, que es santo y justo en todos sus caminos, pero con un propósito impresionante, que el ser humano, el que esté allí, aún tenga la oportunidad de salvarse, porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y se salven. Si hoy estás aquí y no tienes a Cristo en tu vida, el mensaje de Cristo, ya se ha dicho también a la hora de la cena, el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. Yo morí por ti. Me levanté de la tumba por ti. Y estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti. Así que ojalá hoy no te vayas tal como entraste. Ojalá haya un antes y un después. Y te decidas por Cristo. Que así sea.